¿Qué tal? Es que estaba indicando justo el arito blanco, entonces no se veía ningún signo. No, Estaban camuflando. oye, me hubiera sido una muy buena idea hacer una entrevista así como incógnito. Claro. No, pero es que en este caso, eso hubiera sido racunto, pero en este caso, como Tom Paviar, no hay nada que ocultar, la verdad. Oye, vamos a tener que tocar esos temas. De Siempre todas maneras. vamos a referirnos a lo que hemos convenido, sí. Damos la bienvenida a las personas a la audiencia que se está uniendo. Nosotros partimos en menos de un minuto esta nueva conversación y mientras tanto voy a pasar propaganda, ya, si me permites, Tomás. Ningún Después de problema, que hicieras Pedro. estas dos Adelante. cosas, estamos en Pedro Pagliai Piano. Hola Alejandro, amigo mío, ¿cómo estás? Espero que estés bien esta semana. Estamos en promoción de clases de piano, así que invitando a las personas a regalar clases de piano para Navidad. O también, ya sea para los niños, para los papás, para la pareja, una clase de piano, hay una promoción que está disponible. Y lo otro, súper importante, y ahí Tomás también te aprovecho de comentarnos, quizás lo has visto por ahí por WhatsApp y en nuestros contactos, estoy reclutando, atención, estudiantes de música universitarios. Por Ya, favor, perfecto. ahí contáctenme, porque personas que estén en la universidad o que estén terminando o que hayan terminado recién la universidad, estoy desarrollando dos cosas. Primero, conocerlos, entrevistarlos para poder ofrecerles una oportunidad que estamos construyendo aquí lentamente, como a veces pasa, en Pedro Pagliai Piano. Ya hemos tenido los primeros entrevistados y una muy buena recepción, así que sí, voy a estar hasta el 31 de enero del próximo año entrevistando a personas que quieran unirse a este proyecto, así que pueden mandar un correo, pueden comunicarse por DM, por mensaje directo, y para saber de qué se trata y si les parece, pero de todas maneras yo les aseguro que la entrevista van a llevarse a algo muy bueno, así que eso también se trata este servicio, siempre hay algo a cambio, ¿no es cierto? Todos ganamos, ¿ya? Exactamente. Gonzalo, ¿cómo estás? Ayer una persona de apellido, ¿cómo era? Noel Alarcón nos puso un mensaje, está Ah, esperando. no Ahí era está, Alarcón. justamente. No, le voy a hacer una Oye, mención no veo honorable mucho los mensajes, por mensaje. veo el de Javo, el Javo Javo. Un saludo, Sí, Javo. ahí quizá yo voy más adelante. Sí, Gracias por el puede mensaje, ser. Alejandro. Bueno, Gonzalo te señalo, un gran saludo, un amigo el cual fue productor mío hace un tiempo atrás. Ahí voy a ¿Ya? contar más adelante yo. Excelente. Y bueno, actualmente toco como invitado el teclado y hago los coros de Noel Alarcón. De hecho, vamos a tocar este 27. Oye, qué excelente. Bueno, aprovecha este espacio para dar esa seña, de todas maneras. ¿Damos inicio? ¿Comenzamos? ¿Te parece? Sí, me parece Ya, bien. para empezar a la obra. Bien, estamos en la edición número 11 de nuestro ciclo de conversación en Pedro Pagliai Piano, este summit, este congreso, esta cita cumbre de, de personas, de músicos, de artistas, educadores, productores musicales, intérpretes, que han querido hacerse parte de esta instancia, que también Tomás va a quedar grabado en mi canal de YouTube, para que esto quede como una primera etapa de algo que esperamos que siga creciendo el próximo año. De todas Ya, maneras. eso ya hay cositas, hay detalles, hay temas de nicho dentro de los 4 focos de este ciclo que espero sean ahí desarrollados en otro, quizás incluso en otro tipo de formato, más panel, más confrontacional, pero para sacar Claro. algo en limpio, que es lo que interesa. Esta tarde me acompaña un músico, un artista, un amigo mío, que tenemos estas cosas en común. Nos conocimos en la universidad cuando yo era coordinador, ya creo que nunca fui tu profesor, pero como Una vez te una reemplazo vez, en un examen o una ahí prueba por está, ahí de lenguaje ya, musical. tú te acuerdas mejor que yo, imagínate en una instancia como un examen, eso es súper valioso, y, y desde ahí nosotros generamos una gran amistad ahora, y me complace mucho que nos acompañes, Tom Paviar, Tom Paviar, bienvenido
a este capítulo y gracias, y de verdad muchas gracias por aceptar mi invitación a que puedas compartir con nuestra audiencia quién eres, qué haces, tu opinión, que siempre tú sabes que en mi caso siempre fue bienvenida y siempre la alenté, así que sigo cumpliendo con ese anhelo de estar siempre apoyando a todos, ¿no es cierto? Musicalmente o con una palabra de aliento en algunos casos. ¿Cómo estás? Bien, pues primero que todo, bueno, voy a sacarme esto que me está molestando un poco, no puedo ni siquiera ver bien. Agradecerte a ti por esta gran oportunidad, porque hace 4 años que no tenía entrevistas. La última vez fue una radio que hicieron unos amigos por ahí, la Radio Talk. Fue bastante buena la oportunidad. Y ahora, bueno, me parece súper bien lo que estás haciendo tú, de estar entrevistando a muchas personas, bueno, entre ellos algunos conocidos míos, amigos, y bueno, también tengo pendiente algunos otros capítulos, pero me parece súper bien que se esté dando esta instancia para mostrar lo que está haciendo cada uno, por ejemplo, el tema de lo que es la educación, la producción y también la creación musical. Me parece súper buena que se creen este tipo de instancias. Sí, mira, ahí también uno cuando va, te puedo compartir por qué va uno iniciando esto. Yo ya había hecho un ciclo, así como en la internet les puedo comentar que ya el 2022 había hecho un ciclo sobre bienestar y música. ¿Y por qué bienestar? Porque efectivamente lo que yo hago con las clases de piano online están en ese nicho, sobre todo los adultos. En esta época estamos todos estresados, imagínate. Entonces nació ahí una serie que también yo se la recomiendo por mi canal de YouTube, Música y Clases, Pedro Paglia, y la pueden encontrar, se llama Música y Bienestar. Y esta vez actualizamos esto ya entrando al área chica, entonces por eso aquí hemos hablado de educación, seguimos hablando de educación, que es el foco principal, pero nosotros igual hacemos producción musical con los estudiantes de alguna manera, y para qué decir lo que es creación, ¿no es cierto?, a través del piano, y hay interpretación, sin duda, ¿ya? De todas maneras. Así que, Tomás, me gustaría que nos contaras quién eres, cómo llegas a este punto, cómo ha sido tu trayectoria, y podrías un poco entrar a detallarnos eso. Ya, perfecto. Bueno, yo soy cantautor, compositor, no dedicado quizás al 100%, pero siempre estoy ahí sacando temas, música, siempre estoy creando, eh, independiente de que no he estado tampoco lanzando mucho estos últimos tiempos, he estado un poco en pausa en ese sentido en cuanto a la difusión, pero siempre estoy haciendo algo, siempre estoy en movimiento y, y bueno, eh, no sé si preguntaste por ahí si cómo inicié con la música o parece que no Claro, esa pregunta. ¿cómo llegaste? ¿Cómo es tu trayectoria? ¿Cómo partiste? Es la pregunta así como, ¿cuándo partiste? Así diciéndolo bien, ¿Cuándo ahí partí? bien, Sí, cuéntame la historia. sí, bueno, voy a contarla. No la contaba hace 4 años esta historia. Todo comenzó con este CD, me acuerdo. Eh, es un CD, un software para hacer música, crear beats y cosas por el estilo y también, bueno, juntar melodías que eran preset, ya estaban preestablecidas. Y se llama Dance CJ 4 y me acuerdo que venía en una caja de cereal, estábamos, me acuerdo, un domingo, estábamos en el súper con mi madre, mis hermanos, y de repente como que vimos esas cajitas que venían con estos CDs de regalo, así como, aprende a crear tu música, no sé, y de repente lo compramos, lo probamos, y claro, como toda versión así de trial version así, siempre 30 días de práctica y después tenéis que pagarla. Como no había poder adquisitivo en esa época, pero entre nosotros nos conformamos con el mes y nos pusimos a hacer cuestiones y yo fui el más dedicado, incluso hasta hice un disco, digamos, pero no es tan original porque al final muchas melodías estaban ya creadas, yo más que nada lo que hice fue mezclar. Yo diría que este programa era más como para ser DJ, no se llama DJ, se llama EJ, E-High se escribe. Era la Ok, compañía que hasta el día de hoy sigue viva y lo sigue vendiendo, pero ahora en formato online. De hecho, hace poco me compré esta misma versión para retomar ese viejo disco o tratar de sacar algunas ideas por ahí y hacerlas originales. O sea, por ahí modificando algunas melodías para no tener problemas con el copyright. Entonces fue gracias a este programa, el 2003, estamos hablando, cuando tenía 12 años, que como que me empecé a meter un poquito en el mundo de la música, a pesar de que no sabía tocar teclado. Teníamos un sintetizador ahí,
dando vueltas, pero no lo pescábamos mucho, leseábamos con los sonidos que tenía. Y teníamos una guitarra, pero nadie la pescó hasta yo haberla tocado el 2000, 2007 por ahí. Ahí a los 16 años, cuando me cambié de arte visual, ahí en mi colegio, en la media uno me acuerdo que tenía que elegir entre arte visual o arte musical. El Claro. primero medio estaba metido en visual, no tenía claro cuál era mi vocación, y después ya en segundo medio me quise cambiar a musical. Tuve una excelente profesora, Claudia Allende, ahí si me está escuchando, le mando un gran Mira, saludo. Ella fue Claudia, la que que me estuvo enseñó. acá, mira, nos acompañó Claudia la otra vez. Claudia Allende. Con Javier. Sí, yes. En mi aquí Oye, pequeño qué mío. chico el mundo. Sí. Barro. Hola Raquel, ¿cómo estás? Entonces, ella fue la que me enseñó a tocar guitarra en las clases, le agradezco un montón, hasta el día de hoy seguimos teniendo Ay, contacto. qué bueno. Y sí, entonces fue, bueno, el 2003 comencé, claro, con esa idea, ese bichito, como de crear un poco, igual de repente trataba de sacar algunas melodías por ahí. Terminó esa versión, en el 2005 instalamos otra versión que era el 7, y de ahí como que empecé a ponerme un poco más creativo. Empecé a crear melodías en esa versión, y después estamos hablando de este año 2005, el año 2007 comencé a tocar guitarra, 2008 comencé a escribir canciones y el 2009 empecé a grabar mis primeras maquetas. Oye, ¿qué estilo era el que estaba ahí en ese tiempo sonando en tu cabeza? ¿Cuál era tu referente? Porque siempre tenemos referentes, ¿eh? A Claro, de todas propósito, hoy día el maneras. O cumpleaños de sea, Jorge González, claro, a hoy día propósito, su cumpleaños, número 60. sí, Fíjate que, no, o sea, desde chico siempre escuchaba, gracias a mi padre, rock latino. De parte de mi madre era más como música en inglés, también jazz fusión como Pat Metheny, me pegó harto. Y igual, a mí eh, también en su momento. entonces, en esa época, claro, lo que hacía este programa era música dance, pues como al estilo más como la electrónica, digamos, de principio del 2000, Ya, como era Eurodance y toda esa onda igual. Entonces, me fue pegando mucho. Me acuerdo que también mi hermana menor escuchaba harto la música que estaba de moda y también me nutría un poco ese tipo de música. claro. Salvo el reggaetón, que no me gustaba mucho en esa época, ahora lo puedo igual tolerar, pero lo que era la electrónica siempre me llamó harto la atención de la música que estaba a la moda, junto con la cumbia y otras cosas más, pero la electrónica siempre me llamó harto la atención. Perfecto, perfecto. Y ahí yo te voy conociendo también en ese sentido como músico. Qué bueno saber esos detalles también. Uno va armando una historia que justamente es una de las intenciones de este programa, efectivamente. Ya. Yo también Claro, me voy nutriendo, porque nosotros, bueno, con todos los invitados hay una relación ya establecida, por eso así se empieza y después alcanzar a nuevas personas que no conoces es otro desafío. exacto. Oye, entonces comenzaste la música electrónica con los instrumentos que había en la casa, que es un detalle no menor, ya que uno ese artefacto, ¿no es cierto? Artefacto que puede ser la guitarra o ese teclado, de repente se transforma, por así decirlo, no sé si te parece, como en la caja Pandora, ¿ya? Ahora, también es súper importante, me hiciste recordar con mis primeros pasos en la música utilizando efectivamente tecnología que tenía a disposición en los años 97, sobre todo cuando empecé a estudiar música en la universidad, ¿ya? Y claro, FM Síntesis, o sea, en esa época. Y después fueron mejorando todo esto con los instrumentos virtuales, uno ha asistido claramente a todo ese desarrollo, y aunque en este minuto estoy súper desconectado porque me he dedicado a otras cosas, pero eso es el grado de emulación. Bueno, siempre un tema que quizá en algún minuto toquemos al final, sobre todo tu reflexión en torno a inteligencia artificial, que ya es una cosa que nos toca. Tú vas generando entonces un proyecto musical, te pones a estudiar música, pues, donde como yo comentaba, nos conocíamos. Te paso una pregunta al respecto, ¿cómo te influyó? Y esto, a veces quiero hacer como un comentario después de tu respuesta. Sí, obvio. ¿Influyó estudiar música? Que puede ser como obvio a veces la respuesta, pero quizá yo quisiera No, compartir claro, después claro. anécdotas. Más ¿Cómo? allá, disculpa, bueno, más allá de cómo terminó, yo siento que sirvió bastante y me influyó mucho y positivamente. Cuando, cuando terminé el colegio el 2009, el 2010 estuve, digamos, con un año sabático estudiando inglés, y después ya fue el año siguiente cuando decidí estudiar música y sonido en la UNIAC. Eh, Al principio mi familia le costó aceptarlo, pero al final ya
me entendieron y quisieron, mi padre en este caso quiso aceptar que estudiara música y sonido. Y siento que aprendí mucho, al menos los 2 primeros años, que estaba súper como en verde con la materia, no tenía idea cómo se hacía un acorde. Si bien yo en 2009 comencé, en cuarto medio estaba haciendo mis primeras maquetas, pero yo estaba simplemente generando acordes sin darme cuenta que eran acordes. Estaba simplemente a puro oído, y lo mismo el 2010. Y cuando empecé el 2011, ahí gracias a las clases de lenguaje musical y también armonía, eh, siento que ahí empecé a mejorar mucho las maquetas y algunas canciones, o sea, temas por ahí. Digo temas porque no tenían letra, entonces lo digo así nomás. Y me acuerdo que tenía hartas cosas, pero no estaban, había mucha disonancia. Como no tenía claro la tonalidad y toda esa onda, estaba tocando cualquier cosa. Entonces, Entiendo. desde 2011 en adelante, como que ahí todo empezó a mejorar, todo se puso más tonal o más modal, digamos. Claro, más estructurado, podríamos decirlo así, Exacto, porque, más claro, estructurada es la palabra. mira, sí, eso es justamente uno, podríamos decirlo, las ventajas del estudiar sistemáticamente, ¿ya? Y bueno, y siempre Exacto. es experiencia, por eso quería también compartir algunas. He conocido músicos, y hay uno que lo voy a, que es muy, muy importante ahora, en quien también pude estar como su profesor, que es el Mulu. El Mulu viene a Chile desde la pandemia, que está radicado en México, y él quizás escuche esto, pero me quedó muy grabado y súper respetable su comentario. Yo no sé si habrá terminado la carrera, pero él me dijo, yo traté de que no influyera en mí lo que yo estudiaba en música, ¿ya? Entonces, yo dejo ese comentario, un músico que es muy talentoso, que ha logrado varios hitos, entre ellos lo que recuerdo este minuto, tocar con Manuel García y otros más en el circuito mexicano, que ahora viene, si no me equivoco, se presenta ahora en enero en la Sala Máster. Me Ujú. comentó eso, es súper importante, y yo, al contrario de sentirme ofendido porque era profesor, me acordé de Mark Twain, que tiene una frase, un poco parafraseando, que no permito que la educación formal influya en mi propia educación. De hecho, es una cosa que también ese es un tema que uno podría desarrollar. Pero en tu caso, yo quiero rescatar eso, lo contrario. Entonces, a mí me importa mucho la diversidad, muy, muy importante. La opinión de Mulu es tan valiosa como la tuya, porque en definitiva uno recibe y lo discierne, ¿te fijas? Yo ha sido súper claro en ese sentido. Yo tenía un eje de hacer música, un eje dado por la práctica, la intuición sobre todo, y fue mejorado por una estructuración. Y ahí cuando quizá uno podría hacer adelantarse un paso, que es volver a desestructurarlo, ¿no es cierto? Que este es el gran viaje que uno tiene como músico, que es la variación finalmente. Nosotros trabajamos con una idea y le damos vuelta, la transformamos, y con eso vamos desarrollando ciertamente el desarrolla la historia musical. Gracias por las preguntas que están haciendo. Aquí voy a detenerme, Tomás. Dice aquí, no sé, aquí lo voy a leer. Dice: Toms, cuenta la historia de la pesca milagrosa. Ya habías puesto ahí, Gonzalo, ahí, ahora le diste un contexto, me parece. ¿Qué pasó con ¿Se puede decir hasta ahora? ¿De qué Sí, o se sea, trata la pesca milagrosa? no, Espero que que tenga creo que me interés anda con el puro contenido de nuestra bromeando. conversación. Lo que pasa es que es un tema pendiente que es la canción pendiente. Gonzalo Traseñalo, por cierto, fue mi productor durante estos últimos meses en un EP que estamos trabajando y para lanzarlo ya a final de este mes. Ah, por cierto, mando un Ya, correcto. saludo a Jay Christopher. Gracias por tus palabras. También, Y La Pesca Milagrosa sí, es la gracias, canción que Jay, nos por tu falta, mensaje. la cual, La Pesca Milagrosa es una canción la cual me falta terminar. Yo la escribí hace varios años atrás y quiero cambiar la letra de la estrofa porque no me convence, siento que no me hace mucha coherencia con el coro, el estribillo, perdón. Entonces, me falta eso y ya el EP estaría listo, si no, de lo contrario, tal vez La Pesca estaría para el otro año como un single suelto y el EP estaría ya listo con los demás temas que están súper bien grabados, muy bien Oye, Tomás, arreglados y todo, gracias a Gonzalo Traseñalo. entonces eso significa que tú frente a la audiencia estás comprometido a terminarlo. ¿Eso entiendo?
Digamos que sí, o sea, bueno, también por mi propia, yo como que me sobreexijo también esto, yo sé que ya llevo como casi un mes con dando vueltas con la letra de la Pesca Milagrosa, porque cuando la grabamos estaba como que ya la grabé de manera como mecánica y cuando llegué a la noche a mi casa, porque Gonzalo vive en Granero, entonces tenía que pegarme el pique y todo, y cuando volví a la casa realmente como que dije, no me convenció la letra, no me convenció la letra, entonces ahí Gonzalo me decía que, pucha, ya, oye, tenéis que estar más seguro para la próxima y todo, porque igual es tiempo lo que se va usando y todo, y es verdad, pues claro, como que me sentí totalmente igual como cuando estuve produciendo a una amiga hace años Ya, atrás. ya, Es pues, increíble las no, vueltas de la vida. sí. Oye, ahí, bueno, ahí yo, Gonzalo, no nos conocemos, pero desde ya te dejo invitado a que nos contactemos, porque quizá ahí como productor musical sería bueno ahí conocerte y poder conversar sobre lo que tú haces, ¿ya? Ahora, es un tema que es variado el approach, la forma, el estilo que los productores musicales manejan. Aquí estamos quizás lavando ropita. Oiga, bueno, continuando nuestra entrevista, yo quiero preguntarte, ¿cuál era tu enfoque y tu nivel de involucramiento, Tom, con respecto a las letras? ¿Cuál era tu fuerte inspiración en ese minuto? ¿Cómo lo ves en perspectiva o en retrospectiva, mirando hacia atrás al hoy? Como respondiendo a la pregunta que dijo que no era una encrucijada, Gonzalo, yo pensaba que sí, una broma. Yo, por ejemplo, como La Pesca Milagrosa son canciones, me voy inspirando de repente de los sentimientos las cosas que voy sintiendo en el momento. A veces puedo escribir temas, claro, temas de amor, como lo fue La Pesca Milagrosa, que, y como también a veces un poco de despecho, como lo hice una vez con el tema Isa, que fue mi primer single de todos, el cual le fue bien en su momento. O Amar es Sacrificar, que habla sobre una historia de pareja, que, bueno, por ejemplo, fue una historia inventada, pero me basé en hechos reales igual, como tanto lo que me pasó a mí como le pasó estábamos hablando con unos amigos en la época, y como claro, una historia de pareja que embaraza el tipo a a la mujer y de repente el tipo quiere como zafarse y se escapa fuera del país. Es como una historia, bueno, igual como que la letra lo dice todo, a veces no son tan como metafóricas algunas, son a veces algunas bien literales y, Ujú. y como que, claro, o sea, me suelo inspirar de repente a veces a través de hechos de otras personas como también cosas que me pasan a mí, también de repente a veces una crítica a la sociedad, de repente como fue el tema navegando, que en esa época como que criticaba mucho la sociedad, como que no había mucho amor de pareja y como que se dedicaban a puro, no sé, el, el sexo, digamos así, sin compromiso y nada, pero era más como una mirada un Entiendo. poco, tal vez algo, no sé si media conservadora, pero era una forma de pensar en la época y al final navegando igual fue un tema en el cual hasta el día de hoy me ha gustado mucho su letra, sobre todo por la forma como la escribí, más metafórica. Oye, y ahí Entonces, me acuerdo de Isa, me acuerdo de Isa, sí, quisiera detenerte ahí, que tú lograste incluso la factura de un videoclip, ahí fue claro. algo. ¿Cómo fue ese proceso? Porque a Uy, mí me gustó yo diría que que fue excelente, fue creo que una de las mejores etapas de mi vida cuando empecé a sacar ya videos más serios, eh, porque anteriormente tenía otros como Perdido o Amar y Sacrificar, pero fueron videos hechos muy a la rápida. Isa, si bien fue hecho como en 2 días, pero simplemente yo en ese momento estaba pololeando y la polola que tenía ese entonces, ella me grababa. Yo tenía una cámara que hasta el día de hoy la sigo teniendo, con la cual grabo muchas bandas. Y esa cámara la estábamos usando para grabar estos videoclips, en este caso como Isa. Me puse de acuerdo con mi amiga Kat Lovera. Ella fue la actriz ahí de ese video, más otro compadre por ahí, y ahí se fue haciendo la historia. O sea, tampoco fue una cosa. Yo dirigía y a la vez participaba en los videos, pero nunca fue algo así como tan de hacer como la carta GAN y toda esa onda, cosa que debería hacerlo. Eh, Fue como más todo al lote, pero al final todo salió bien en un solo día. Bueno, lo que fue, por ejemplo, haber grabado todo lo que fue el, ahí en Santa Isabel y el Parque Bustamante,
y las otras tomas que fueron como tomadas del lavadero de la casa donde vivía en ese tiempo. Entonces, bueno, ahí estuvo, me acuerdo, mi amigo Roberto Avendaño, le mando un gran saludo, él estuvo dirigiendo un poco esas tomas, y la polola que tuve en ese entonces estaba grabando, pero de acuerdo a lo que decía mi amigo Roberto. Oye, ahí me recordé un detalle a propósito que yo no soy, no soy usuario de Spotify, nunca me ha gustado tanto. Pero las personas que quiero sí lo usan harto. Mi señora, mi hija Yo también. en particular. Y justamente me acordé, y realmente me acordé, por eso tenía que preguntártelo. Y súper, a mí uno es curioso en esto, si en realidad Claro. va generando curiosidad porque quizás también va interpretando lo que va esperando la audiencia. Tú publicaste en tu resumen de tus proyectos, ¿ya? Y yo quiero hacer un alcance, yo reconozco ahí en esa publicación y permíteme la licencia, yo creo, Ah, el para poder Rap conversar sobre eso. 2024. Claro, y me lo recordó, nosotros habíamos pactado una pauta, ¿no es cierto?, todo eso, pero me pareció muy interesante hacerte la observación siguiente. Primero que nada, hay cuatro proyectos, hay cuatro facetas tuyas. Un poco te lo voy a En verdad son como... 5, pero la quinta estuvo con tan poco oyente que no pasó nada. Mira, imagínate que sería bueno hablar de esas cosas también, no somos buenos hablar de nuestros fracasos, pero a esos son los mejores aprendizajes. Sí, po. Tons Paviar, Racunto, El Ojo de Júpiter, no sé si es de Racunto, corrígeme si estoy Tom equivocado. Spaviar es de, Ya, o sea, el ojo de Júpiter es de Tom Spaviar. ya, correcto. Y 70M45 y Tom, así, solo. Pero lo Claro, que me exactamente. impresionaba, y te lo digo así sinceramente, hay una propuesta también estética, por ejemplo, la identificación de cada imagen de eso. Claro. ¿Cómo llegaste a ese punto? No es usual es esa por eso yo te considero y me interesó conversar contigo y recordé también que hay un valor en ti en esa experiencia. Más allá de que ahora no lo estés trabajando, situémonos en ese minuto en que al mismo tiempo, creo yo, por lo que recuerdo y haber tenido, porque tú me mandabas tus canciones, yo estaba súper al tanto, se generan estos cuatro proyectos. Me gustaría que me contaras ¿Ya? de qué se trataba, cómo surgió, una O sea, apuesta, no sé. el más antiguo de todos, pero a la vez no tan escuchado, porque siento que la gente disfruta más escucharme cantar que andar mostrando instrumentales, que, no sé, el instrumental siento que está Correcto. como hecho para un tipo de público más como, no sé, o sea, no quiero tampoco caer mucho en esto, pero tal vez más como, no sé si digamos intelectual, pues no sé, tal vez estoy ¿Ya? cayendo un poquito en ese prejuicio, Más elaborado quizás. pero puede que sí, sí, de hecho diría más elaborado porque Tom igual fue un proyecto, fue el más antiguo de todos. Tom empezó como en la época 2007 por ahí. ¿Y por qué me llamaba Tom? Porque haciendo referencia a Tom y Jerry, que era pura música instrumental y solamente se escuchaban los gritos de Tom y los sonidos y eso. En este caso yo, como no estaba cantando, dije, quiero que la música haga lo suyo. Y así fue que surgió el proyecto Tom del año 2007. Ahí fue cuando, de un nombre que era como, me llamaba Mix EJ, que ni siquiera EJ era mi nombre, el nombre de esa compañía. Y después dije, voy a poner un nombre propio, voy a ponerme Tom. Y, Okay. y así fue que nació el 2007 con varios discos por ahí que quiero lanzarlos el próximo año, rarezas y cosas así. Y después fue que el 2014 o 2015, si no me equivoco, fue que 2014, estaba surgiendo la idea de Racunto. Este como personaje con el antifaz y todo, misterioso, que al Exacto. principio era un antifaz para dormir y yo le hice unos hoyitos porque no tenía antifaz en esa época. Sacaba lo que tenía nomás. Pero nunca saqué un disco con Racunto en esa época y al final como que me avergoncé yo mismo y quise ver El Ojo de Júpiter sacarlo bajo el nombre de Tom Spaviar, que siento en lo personal actualmente que fue una estupidez, siento que debía haberlo llamado bajo el nombre de Racunto porque Racunto siempre estuvo ahí el personaje con el traje rayado, el ladrón, digamos, pero un Claro, ladrón bueno, era como el ladrón de corazones, digamos, pero claro. fracasado. Ok. Entonces, Ah, ok. Sí, sí, ese punto entonces, tenía esa connotación en la música. claro, entonces, siento que fue un grave error haber llamado el disco bajo el nombre de Tom Spaviar y no Racunto. Y eso que tenía la portada hecha con el nombre Racunto, pero no sé,
una inseguridad que me dio. Y después Tom's Paviar, claro, Tom's Paviar comenzó como por ahí el año 2015, cuando ya me quise cambiar de Raccoon, o creo que fue el 2016 por ahí. Y claro, ahí saqué 2 discos y el otro proyecto, el 70M45, que si bien nació como entre medio de Tom y Raccoon y Tom Sawyer, fue como por ahí el año 2012 cuando saqué este videoclip de Amar es Sacrificar, recuerdo. Y claro, la diferencia de ese proyecto con los demás es que es un proyecto donde todo se hace programado por computador y actualmente por celular, Ya, que quizás después podríamos hablar de ya, eso. por favor. Eh, Oye, ahí, disculpa, entonces podríamos complementar lo que hemos venido diciendo que un poco visualmente lo voy a hacer, que estas canciones que en tu historia de vida, ¿verdad? En tu historia de vida, las canciones han ido encajando en estos proyectos, ¿no es cierto? claro, Isa, Amor que sacrificar, Navegando. Ya. Un poco para que ordenemos ahí pensando en nuestra audiencia también, yo pienso en eso también para que podamos, no te preocupes, sí. Esa es mi sí, pega. para Esa que es no mi se pega. confundan. Tú me conoces, Tomás. Te fijas, yo hago la síntesis, esa, Ujú. déjamelo a mí, ¿no? Pero sí, también, además que se va enriqueciendo esto con entendiéndolo en lo más cercano posible a lo que tú has hecho. Bueno, también es súper importante saber, creo yo, cuál es la resonancia que tuvo, cómo fue la recepción que tuvo tu música en esos proyectos, sobre todo hablando los que ya no están o los más antiguos. Claro. Bueno, o sea, todos siguen igual en pie, Ya. independiente de que se está trabajando muy poco. O sea, por ejemplo, Tommy Hilfiger, que fue el quinto proyecto que no se Ese me falta. alcanzó. Ese, Sí, Tommy a propósito, Hilfiger fue como otro la polera. proyecto. Sí, pero lamentablemente no salió en el Grab 2024 porque tuvo tan poco oyente que me dijeron, no, mejor espera para el próximo año. Ok, ok. Bueno, entonces con respecto a la recepción, yo diría que lo que fue más exitoso fue, en este caso, lo que fue Amar y Sacrificar, que fue como el primer videoclip así mostrado cuando era universitario, porque fue cuático mostrar un tema que, sobre todo en esa época, estábamos todos metidos con la música que durara Yeah, 3:30 y no más allá de eso. Y yo siempre me salía de esas reglas, digamos. así es. Era Te súper, cae en 6 minutos. ¿no? Y el tema duraba 8 minutos. Me Entonces, quedé corto. haber hecho un videoclip de 8 minutos, donde aparte tuve que rellenar algunas cosas porque el videoclip no era lo que yo quería hacer, yo tenía otra idea distinta y me gustaría volver a recrearla con esa misma versión. O sea, no versión, sino que tomando esa misma, esa misma estructura, porque el año 2017 en El Ojo de Twitter hice otra versión que a muy pocos les gustó. Y la versión 2012 fue una versión que gustó harto, a pesar de que la mezcla de la voz estaba muy malísima. Yo me encargaba de todo eso. Ya. Y, pero fue bien recibida. Y hubo algunas cosas buenas como cosas malas, algunos burlándose de mis pasos que me pegaba y todos los intentos de baile, pero a la vez siento que fui muy como aclamado entre los compañeros de la universidad y, y lo agradezco un montón. Al principio me sentí que me estaban agarrando para el chuleteo y nunca fue así. Yo lo sentía así porque, claro, como en el colegio fue alguien que le hicieron harto bullying, como que no sabía bien si algo era verdad o era una broma. Entonces, como que siempre andaba con esa como precaución, pero en la unidad me sentí bien querido cuando hice esas canciones y varios me estuvieron diciendo, como por ejemplo Jay Christopher aquí en el comentario, saludos genio. Me decían así como un genio contemporáneo y yo me sentí así como, pucha, gracias, pero no creo que sea la gran cosa porque ni siquiera toco en vivo, no toqué de verdad esa canción, fue todo programado y aún así me Mira, sentía bien querido. me gustaría revelar, ¿te acordás que conversábamos harto nosotros y quizás también tenga que traer a esta instancia a un invitado que vino la otra vez, que fue Pablo Martín? También yo creo Grande que Pablo. ahí que tiene una influencia en ti. Y uno va, bueno, te puedo dar certeza de que cuando yo trabajé en la universidad era muy importante promover esa camaradería, ¿te fijas? Sí, Ya uno va trasustando sus propios valores y lo tengo más claro ahora que no estoy en la universidad, ahora que un poco en este mundo tan
acelerado, ¿te fijas? Y también muy crítico también el sistema educativo, ¿te fijas? Y yo creo que eso era súper valioso tener ese feedback. Honesto también, porque si uno coloca, ¿te acuerdas lo que conversamos? Que mi crítica era justamente porque era dentro de un centro contexto, de las 3 minutos 30. Eso era un formato. Claro. Definitivamente es un aspecto de la música. Y ahí eso quizás es el déficit que eventualmente, por eso la frase Mulu de un gran músico es reveladora lo que te estoy diciendo. No es tan anecdótico si te fijas bien, Tomás. Lo voy a repetir, no permití que la universidad, que lo que se llama música, que muchos llegan con esa idea, y yo también me vendía esa idea, yo ya con más viejo uno va como masticando, no, eso no es tanto así, uno más se flexibiliza, no permití que me afectara mi música. Entonces, esos dos puntos como son perfectamente coexisten, ¿te fijas? Y una de las cosas que también quiero comentarte, así que ha surgido en este trabajo, sobre todo conversando con los productores musicales, con Pablo, con Felipe, con Javier, hasta cierto punto cuando nuestra historia, que nos conocemos hace mucho tiempo, es que a veces uno tiene un déficit y cuesta mucho desarrollar el trabajo en equipo. Y ahí quiero llevarte a una reflexión, que quizás en algún modo lo hemos conversado internamente como somos amigos nosotros, que a veces mucha dispersión, y esto es como una hipótesis, y ya voy ahí después a Gonzalo a leer lo que puso, esta dispersión que tenemos todas las personas que trabajamos solos es porque queremos hacer muchas cosas, y la dispersión justamente es como la respuesta a ese problema. Entonces cuando uno empieza a trabajar con gente, cuando está asociado, que es una práctica que no se alienta, y lo conversamos también con nuestro invitado, mi amigo Javier Holzaf, el profesor magíster, ese tema, y Jair Moreno también, clarinetista, lo decía, el trabajo en equipo está cercenado, voy a utilizar esa palabra, por ejemplo, la calificación individual. Es difícil trabajar en equipo cuando a ti te evalúan finalmente, y qué es lo que importa, a los papás incluso, yo soy papá, la nota individual. Entonces uno tiene que hacerse cargo de eso, y ahí como mi sugerencia, y no solo para ti, Tom, cuando uno se ve abrumado es porque seguramente está diciendo toc, 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 hagamos equipo. Sí, po. Yo creo que eso me hace reflexionar sobre eso, cosas que me han pasado como emprendedor también. Ya, vamos agradezco los comentarios, se hace entretenido esto, porque se hace una tríada maravillosa, público, invitados sobre Claro. todo, y aquí es conductor, como le dicen. Gonzalo dice, el cuestionamiento a Dios fue algo que marcó en mis reflexiones. Eso fue un comentario más personal ahí, me gustaría, Sí, o algo, una yo pregunta. creo que está hablando de la canción Padre de Dios, que Ya, por favor. fue una canción que la cual la escribí el año 2000, como 2015 por ahí, estábamos hablando con un compañero del IP. Yo después de la UNIAC me fui al IP Santo Tomás a estudiar sonido. Y estábamos hablando un poco sobre cuestionamiento así religioso y toda esa onda, y de repente él me dio la idea de hacer un tema que se llamara, claro, como todos dicen Madre de Dios y todo, pero nadie dice Padre de Dios. ¿Quién es el Padre de Dios? Entonces se me ocurrió escribir una letra con respecto a los cuestionamientos y todas las prácticas de la iglesia en esa época y todo. Bueno, y hasta el día de hoy también puede ser. Eh, Posiblemente. entonces salió un tema salió un tema de 10 minutos, donde el cual hice un videoclip y lo grabé todo aquí. Estábamos todavía igual en plena pandemia y fue como casi como una sesión en vivo, entre comillas, pero con hartas tomas. O sea, tampoco tan en vivo, porque igual cortaba, volvía a grabarme y todo. Y claro, ese yo creo que tal vez debe deberse a eso el comentario de Gonzalo sobre esta canción, que fue una canción igual algo de fuerte crítica, pero la cual ahora ya como que estoy un poco más moderado. De hecho, lo cacha la vuelta de la vida. Ahora me estoy haciendo temas de 3:30. Ya no hago temas largos. Oye, ahí yo quiero hacer una consulta un poco con respecto a lo que yo conozco de ti visualmente, que es una persona que graba, seguramente en tu lugar donde estás conversando conmigo, Claro. tienes muchos instrumentos, entonces tú dijiste al principio que partiste con un teclado y te has hecho de muchos teclados. Eso implica muchas cosas como coleccionista, pero también porque los teclados te ofrecen distintas timbres.
Entonces también, ¿cómo ha sido cómo ha sido esa experiencia de... Bueno, claro, comencé con un HT-700 de Casio, que era un sintetizador. Nadie sabía la familia que era un sintetizador. Yo me di cuenta después. Se podían ahí crear algunas No ondas y era un cosas así. teclado, claro, podemos crear Claro, pero sintetizadores. no era un teclado de juguete. Y curiosamente mi padre lo compró y era un sintetizador, pero bien avanzado, con el cual un modelo que compré varios años después, en el año 2021, 2022, 2020, por ahí fue, Ujú. donde grabé el 470, el primer disco de Racunto. Y claro, experimenté con esos timbres similares porque la HT-700 se había muerto. Bueno, no es que se haya muerto, sino que yo me lo eché intentando aplicar ahí mis técnicas, pero al final no fueron muy Un hard reset, claro. Entonces, no. La cura fue peor que la, como dicen por ahí. que la enfermedad. Claro, que la enfermedad, entonces. No, te creo, así me ha pasado. No, entonces ahí ya me doy cuenta que lo técnico, así en reparación, soy un cero a la izquierda, tengo que aprender bastante. La cosa es que, respondiendo a la pregunta, o sea, fue el 2020 como la mitad o finales de ese año que de repente dije, pucha, ya quiero tratar de experimentar con diferentes tipos de sintetizadores, o sea, de teclados, perdón, y empecé a comprar modelos que casi ya nadie lo está utilizando. Entonces, eh, entonces comencé con un Medley M17, Claro. que actualmente lo tiene mi gran amigo Noel Alarcón, con el cual tocamos en vivo. Y claro, empecé a experimentar con diferentes timbres, y después dije así, ¿saben qué más? Voy a hacer mi proyecto Racunto que juegue con la cronología. O sea, el primer disco va a ser con digamos, con la calidad más básica, y cada año que va pasando voy usando mejor, el de mejor calidad. Entonces, claro, como era en la época, como en la historia de la música. O sea, siempre el primer disco suena por ahí nomás por la calidad, por los equipos que tenía en esa época, y después la actualidad suena de lo mejor. Oye, ahí digamos que Tom, bueno, con los distintos cinco o seis o todo, ahí tiene es un artista conceptual, ahí un concepto, Claro. O definitivamente. sea, Un artista conceptual, ahí tenía un concepto y que es una cada sonora, proyecto tiene lo suyo. claro, Cada proyecto tiene lo suyo. Por ejemplo, bueno, Tom Spavier es bastante parecido a Raccoon. Yo creo que incluso los debería fusionar. Lo mismo con Tommy Highfinger. Y, claro, y lo sí, que, en cambio, lo que es Tom puede valerse por sí solo porque es música instrumental y programada. Lo que es 70M45 es música programada, pero a la vez con canto. Entonces yo creo que al final todo se simplificaría en solo tres proyectos, que ya. sería Racunto, 70M45, que le voy a cambiar el nombre porque encuentro que es demasiado largo con tanto número, y el otro, el Tom, se mantendría tal cual. Entonces yo creo que todo se simplificaría en tres proyectos nomás, lo más probable, Oye, para el próximo año. y, y lo otro que, bueno, yo ahí voy a contar otra anécdota, si por eso es, bueno, la anécdota sí le dan naturalidad a esto. Tú Totalmente. te pusiste a estudiar canto también. O sea, dentro de la escuela de música y sonido en la UNIAC, sí, o sea, empecé con guitarra 2 años, Empezaste con guitarra, sí, exactamente. con ¿Cuál te Alejandro Silva, pero muy buen profesor y todo, pero el limita era yo. Yo no estaba, no me di cuenta que no era para ser un guitarrista virtuoso, a pesar de que me hubiese gustado, pero para las partituras para mí eran pero un dolor de cabeza. Entonces me di cuenta que no tenía dedos en este caso para la guitarra. Y dije, no, voy a irme al canto. No tanto porque era más fácil para mí, sino que porque sentía por una parte que me tenía que especializarme un poco en ello, en la afinación. Cosa que siento que hoy en día lo he estado perdiendo un poco por la falta de práctica. Siento que debería volver a retomar clases de canto y ir mejorando, porque hubo un tiempo que estaba cantando bien afinado, incluso cuando me Sí, dio COVID tenía el rango muy alto. eso Es muy curioso ese es dato. así, uno tiene que estar en training, sin duda. Exactamente, y yo apenas bueno, ahora estoy de vacaciones, pero yo llegaba de la pega y listo, me acostaba al tiro a crear o a revisar el celular, las redes sociales, pero no me ponía ni siquiera a tocar teclado ni a cantar, y cosa que uno debería estar haciéndolo siempre, aunque sea por lo menos una media hora estar practicando su instrumento, sea teclado, sea guitarra, sea la voz, aún así, mínimo media hora, y listo, y ahí va mejorando. De ahí tú vas desarrollando también, tú dijiste la palabra clave, porque cuando uno estudia instrumento, claro, depende también del contexto donde lo desarrolla, siempre se va especializando. Claro,
eso es justamente la especialización, va fortaleciendo la expertise de algo, ¿no es cierto? La experiencia bien hecha, ¿no es cierto? No sacáis nada, no teniendo dedos para el piano o de la guitarra, como tú dices, no puedes especializarte, imposible. Entonces ahí tú fuiste desarrollando, cumpliendo con eso un elemento de autoría, ¿no es cierto? Como cantautor, como nos dices. Claro. Pero también yo reconocí en ti y yo te los comentaba que tu timbre, yo encontré un timbre de voz en ti, que tú has utilizado muchas veces y también lo comparto con las personas que nos están escuchando, que de tus imitaciones a algunos artistas, incluso yo me confundía. Así que, y eso también fue esa otra faceta que Ah, encontraste ah, de hacer las imitaciones de voz. ¿Ya? De hacer claro. covers en este caso. O sea, ¿tú hablas lo que es doblaje o lo que es los covers? Vamos a la música, después vamos a hablar de doblaje. Si quieres, llega a los doblajes también. No, o Que sea, sería. es que las imitaciones, no sé si llamarle imitaciones, pues tal vez sí, pues ya en este caso como interpretando el tema de un artista que te gusta, banda o artista. eh, o sea, En términos de tu semejanza de timbre, digo más que nada. Quizá la palabra no es la mejor por una intención que tú dices, pero claro, dos exacto. que se No, o sea, adecua en este caso. algunos piensan que como que mi timbre es parecido a Jorge González, cosa que para mí es un halago enorme, pero trato también de tener mi propia identidad y a veces siento que no es tan así. A veces cada quien tiene su propio timbre. Hay algunos parecidos y todo, entre amigos de repente digo, oye, tú tenías un timbre bastante parecido a un personaje, qué sé yo, pero son casualidades. Entonces, eh, la pregunta, ¿cuál era, disculpa? ¿Qué, ¿Cómo llegaste a desarrollar un poco las canciones ¿Los a covers? través de esta facilidad de que tiene tu voz de hacer versiones? Un poco Ah, como ya. los covers también. No, o sea, Porque tú llegaste a los covers. Yo no sé si empezaste con tu proyecto a hacer covers o llegaste sí, o después. sea, mira la pregunta. O sea, claro, yo empecé estaba empezando en esa época, me acuerdo, 2009, 2010. En esa época yo era fanático de Lucibel y La Ley. Me estuve Ujú, metiendo mucho en ello. De hecho, tengo varios covers por ahí, parece que de Lucibel en mi canal de ujú, YouTube en los primeros videos. ujú, ujú. Y también cuando empecé a grabar mis primeras maquetas, aproveché también de sacar covers así, pero con guitarra y voz nomás. Y ponerle un poco de efecto de reverb para que no fuera tan seco. Ujú. Entonces, claro que en esa época no tenía clases de canto ni nada, y tener que estar llegando de repente a graves como era Claudio Valenzuela, era imposible. Tenía que entonces adaptarme un poco o forzarlo, cosa que no Sí, me ahí están salía para nadie. los malos hábitos que dirían Sí, los cantantes aquí. La Delia, exacto. mi amiga Delia te va a, ir a poner ahí atención con eso. Sí, yo creo que. Ojalá no esté escuchando esto, pero Sí. Oye, tú mencionabas que y eso te llevó a la locución o la locución aparece como algo aparte. la locución, eso fue como los últimos años igual, porque el doblaje fue de mucho antes, o sea, incluso yo creo que entre medio de mis comienzos con la música, mis hermanos me decían que yo como que debía ser actor, al principio como actor, casi como de teatro, porque decían que yo hacía buenas mímicas, como que actuaba bien y todo, aunque los videos no me hacen mucha justicia, los videoclips, pero más allá de eso, siempre de chico era bueno para hacer imitaciones de personajes, de película, caricatura, series. Entonces, siempre como que se me dio, y yo agradezco mucho de haber tenido haber nacido con este timbre para poder imitar varios personajes, incluso hasta poder sacar personajes como propios, digamos. Y Claro, claro. lo de la locución fue en estos últimos años. Mi padre, de hecho, es como de las personas que me decía que yo pronunciaba muy bien y que podía perfectamente ser locutor. Hasta mi jefa en mi pega actual en la inmobiliaria me dice que, claro, cuando hago la red de contactos y todo, llamando gente nueva y ahí me dice que como que no, yo creo que estáis listo para ser locutor porque pronuncias súper bien, hablas muy detenidamente, a pesar de que a veces cuando me pongo ansioso hablo tan rápido que no se me entiende nada, pero eso es cuando uno está en confianza con los amigos. Oye, en realidad, por lo menos aquí no pasaba nada. Yo estoy súper happy, súper feliz escuchándote. Y bueno, y ahí uno hace también la bajada es que en realidad uno va descubriendo sus talentos a lo largo de la vida. Claro. Yo nunca me imaginé que iba a ser entrevistador.
Oye, lo mencionaste recién. Y ahí ahí estoy la curiosidad. ¿A qué te refieres con hacer música en celular? ¿Qué experiencia has tenido? Ah, ya. Esto, esto fue como finales del 2020, cuando de repente se me ocurrió así, estaba buscando aplicaciones y de repente me salía la aplicación de FL Studio móvil. Yo dije, ¿cómo será esta versión? Ya, la apagué y la empecé a ver y al principio la encontré como engorrosa, demasiado confusa, nada que ver con la versión que yo utilicé durante muchos años en el computador, en Ya. la cual saqué como 4 o 5 discos por ahí instrumentales y, y no, la dejé. Ya. Después, el año siguiente, el 2021, como que de repente ya le di la oportunidad y empecé Es a meterme. pandemia, es pandemia, así como que sí, hay que hacer algo. Sí, pues, totalmente. Entonces, o sea, andábamos todavía, me acuerdo, con toque de queda, entonces no podías carretear ni nada, tenías que quedarte en tu casa nomás y haciendo Zoom, qué sé yo, y había mucha entrevista también. Sí, exacto. Entonces, el 2021 fue cuando de repente le di una oportunidad al programa, a la aplicación, y de repente dije, ya, a ver, vamos a ver qué tal. Empecé a sacar algunas ideas, me empezó a gustar y me quedé pero pegadísimo, tan pegado que el año pasado, el 2023, no grabé nada en el computador, todo lo hice programado por el celular. Entonces, eso es lo que ahora estoy haciendo con mi proyecto, lo que todavía se llama 70M45, que después va a cambiar el nombre, y tengo muchas ideas. De hecho, han salido como alrededor de 250 ideas. Hay como ya 30 o 40 por ahí terminadas, pero sin letra. La letra es lo que más me cuesta mucho, me ha costado mucho últimamente hacer. La música no me cuesta para nada, pero es la letra lo que hoy en día estoy como muy exigente. Y Ok. también lo grabo todo el celular, porque el celular tiene buen micrófono. Entonces, si uno puede mezclarlo bien, utilizar buenos ecualizadores y compresores que te facilitan el programa, puedes sacar un disco por celular. Yo no sé si aquí en Chile han habido artistas que han sacado discos por celular, lo desconozco, pero me gustaría ser parte de ello. Mira, ahí quizás estamos dando forma a una idea, que siempre buscando algo que te diferencie del resto también. Exacto, porque no todo el mundo sabe tocar instrumento. Entonces, por último, qué mejor que tenga un programa, sea FL Studio, sea otro programa, no me acuerdo los otros nombres Oye, que hay, que puedan facilitar. ahí me quedó dando una pregunta a propósito de tu experiencia haciendo videoclip, que también creo que también es en tu historia, y corrígeme si estoy equivocado, porque estoy haciendo como una bajada. Tú hablaste que en el colegio pasaste artes visuales a la Claro, música. exacto. Igual estás haciendo videoclip y tú dijiste recién que no te gustó la factura de lo que quedó, por lo tanto tú tienes una idea. ¿No ves ahí también que dentro de tu propia experiencia y eventualmente para otros que podríamos señalar aquí tú y yo, ¿no es cierto? Para el resto, tener esa visión, valga, y es como audiovisual, valga la redundancia, Claro. es como un enfoque audiovisual de la música, ¿ya? Eso también uno quizás se lo podría cuestionar como músico emergente, como una persona que quiere hacer música, que en realidad uno podría mapear sus propios recursos, sus propios intereses, y que yo creo que la vida funciona así. La vida siempre te pone a disposición, te ayuda, de acuerdo también a tu individualidad, Ujú. a tu forma de única de que uno es, a disponerlo de alguna manera. O sea, eso como que me llamó la atención de que no he conversado con otros músicos que tengan esa visión, quizás llega un tercero, ¿no es cierto?, más especialista. Obviamente la desventaja de eso podría ser perfectamente lo que te decía hace un rato, hacer miles de cosas. Pero estéticamente, ¿no es cierto?, los referentes que uno puede tener, la paleta de colores que uno puede elegir, perfectamente podrían ser puede uno defenderlo como idea, ¿te fijas? Claro. Porque obviamente ahí. Yo quería, mira, todo este rato hemos conversado de tu vida como artista. Y una de las cosas quedó como en el tintero, que ha pasado rápido el tiempo. ¿Cómo ha sido tu experiencia como productor musical del otro lado? Ya. ¿Cómo, cómo, cómo, cómo ha sido esa experiencia? ¿Qué rescatas para, para esta conversación?
Bueno, yo no trabajaba hace poco como productor musical hasta ayer, que ayer retomé el estudio aquí, y mi estudio Rocantón, así lo llamo, con un amigo que cual estamos grabando un EP. Entonces, eh, no soy mucho así como de los productores a la antigua de como imponer o como que hacer que todo suene como el productor quiere. Yo trato de como de dar esa libertad al músico para que no se sienta como tan como oprimido, digamos, y que yo puedo sugerir más que nada, dar ideas como, oye, ¿sabes qué? Podría ponerle esto, si te gusta bacán y si no, lo sacamos nomás, po. Y tú me puedes sugerir otra idea y listo. Entonces, es bien interesante, claro, trabajar la música desde otra perspectiva, en este caso como productor. De un tercero, en este caso la persona. Claro, en este caso ver cómo puedes aportar tú a un músico que tal vez pueda tener experiencia o tal vez no, pero aún así siempre como poniendo su granito de arena. Y a veces, ya sea con la grabación, ya estás haciendo algo, o sea, porque el músico a veces, hay músicos que no saben grabar, no tienen o a veces no tienen los recursos para poder comprarse sus equipos de home studio como la interfaz, el instrumento, en este caso un controlador MIDI, por ejemplo. Entonces, qué mejor que alguien cercano les pueda dar esa facilidad y a la vez sugerir por ideas de que, ¿sabéis qué? Siento esto me suena un poquito vacío, podríamos quizás agregar algunas cosas. Mi gran experiencia, por ejemplo, independiente de que haya sido quizás como un fracaso, pero al final de eso estamos en la vida para hablar también del fracaso, Sí, porque por uno favor, aprende mucho, esta es la aprende bastante. Por ejemplo, cuando trabajé con Cat Lovera, un disco que al principio estaba yo pensado trabajar así como un incógnito, no aparecer en el nombre. Pero al final igual, ya, yo sí, igual participa harto, pero también quería que ella me ayudara con la estructura de las canciones. Me acuerdo que estábamos en su casa, yo estaba con la guitarra y estábamos armando el esqueleto de las canciones y todo, y grabándolo con el celular. Después de eso lo llevamos a la práctica ya en mi estudio. En esa época yo vivía en otra parte. Y, y nada, pues así fuimos trabajando y todo, pero en ese tiempo sentía que estaba exigiéndole cosas que ella no podía dar. Por ejemplo, yo le decía, tú puedes llegar a este timbre así, a este registro alto, yo sé que tú puedes, créete el cuento y todo. Eh, pero ella no podía. No podía, sentía que le estaba exigiendo demasiado y al final el disco terminó como con un no tan buen gusto para ella. No le gustó el resultado final, sintió que tuvo que gritar demasiado, cosa que ella no quería tampoco. Y al final me sirvió como experiencia. Al final, de repente, uno como productor tiene que adaptarse al artista y no sobreexigirle cosas, porque si no, lo termináis matando en ese sentido, como pasó con el segundo disco de los tres que tuvieron al Mario Project, que es un tremendo productor musical, el Se Remata el Siglo, me acuerdo que les produjo, y a pesar de que a mí me encanta ese disco, los tres no estaban conformes con el trabajo, porque los llevó a otro camino que ellos no querían. Entonces ahí yo siento que uno como productor tiene que tratar de aprender a escuchar un poco más al músico, porque al final, si bien claro, él está pagando un servicio y uno tiene que también poner de lo suyo, pero también siento que hay que... Yo voy a hacer una pregunta acá. Voy Sí, a hacer una adelante. pregunta así, no a ti personalmente, pero Sí, quizás obvio. pueda recoger como. Yo creo que, ¿cómo medir? ¿Cómo podría uno medir el grado de satisfacción de 1 a 100 o de 1 a 10 real? Claro. ¿Cachai? Real, o sea, colocarle un valor numérico, o sea, bajarlo a los datos. ¿Te fijas? Eso es indicado porque, claro, si uno entra en el detalle del ejemplo que tú das, por ejemplo, de los tres, o el ejemplo que tú o lo que conversaba, por ejemplo, mi amigo Pablo con respecto al trabajo con Sin Silencio, ahí hay cosas que fueron ganancias, ¿te fijas? Entonces ahí creo que es muy importante lo que tú estás contando. Uno que, claro, está como orientado al resultado, ¿verdad? Pero Claro, ahí cuando están un poco los temas de ver, de mirar al otro, ¿cierto? Ver dónde está, dónde estoy yo, cuál es el punto de confluencia. El punto de confluencia son varios, o sea, estamos trabajando mancomunados, el
nivel de decisión, la responsabilidad en torno a las decisiones, los roles, ¿ya? El trabajo en equipo una linda etiqueta, pero que implica varias cosas. Y yo creo que para mí, en lo personal, un productor musical es trabajo en equipo. O sea, como que es sinónimo. Uno de sus atributos, Sí, un equipo, saber negociar, cumplir con las fechas, motivar, reconocer el error. También eso es súper importante. Documentar, que también es un tema que uno tiene que documentar sus procesos. Por eso es bueno que, por ejemplo, yo reconozco que uno tiene que dejar registro de todo lo que hace. Exactamente. Esos videos, que tú tengas un canal de YouTube, ¿cachai? Que yo tengo todo mi playlist de propagandas de clases de piano, ¿cachai? Y realmente uno va dando un elemento que se llama memoria. También le da sentido a uno, le da coherencia, y uno se va acordando esos detalles, cómo es este video, cómo en qué me equivoqué, el impacto que tuvo, ¿no es cierto? Esos son los elementos que son muy importantes y que sitúan a la música en un nivel profesional, sin duda, sin duda. Vamos cerrando nuestra conversación y quisiera nomás preguntarte, ¿cuál ha sido creo que lo dijiste de todas maneras, pero tu satisfacción más grande siendo músico, Tomás? O sea, mi satisfacción más grande es el hecho de crear música, más que nada. O sea, cuando era chico no tenía, antes del 2003, de que llegara este CD a nuestra vida, tenía la idea de ser dibujante. Y tampoco lo descarto. Incluso ahora tengo ganas de escribir un libro y todo con respecto a esos dibujos que hacía, pero pasarlo a la literatura ya, a lo escrito. Y entonces, pero siento que eso es lo que me siento más satisfecho del hecho de haber hecho obras que, si bien no serán conocidas en todo el mundo, porque todavía no he hecho la gestión así, la publicidad y todo, pero el hecho ya de estar creando y dejar algo y que la gente pueda sentirse identificada, o sea con la letra, la música, que le cause algo a esa gente, da lo mismo la cantidad de gente, es algo que a mí me satisface un montón, y es algo que yo creo que no se paga con nada. Correcto, correcto. Eso es lo que nos mueve en el fondo, hacer lo que nuestra vocación. Es súper importante tocarlo. Que bueno, me alegra mucho que estés retomando eso. Me alegra mucho que estés acá. Así que yo estaba siempre súper seguro, Tomás, de que iba a ser lo que acabas de vivir. Así que eso cuenta con ello, y yo me encargaba del resto. Y así funciona, así funciona. Así que te felicito en ese sentido. Muchas gracias, Pedro. Gracias, Janet, por tu mensaje, siempre tu apoyo. Y lo otro, quiero preguntarte, ¿qué te pareció esta conversación? No, me pareció bien, bien buena. La verdad es que hace tiempo que no conversábamos fluidamente, porque antes solamente estábamos con puros audios de WhatsApp, así, estar escuchando y después llega el otro. Esto se extraña y sería bueno que nos juntáramos más seguido en persona para seguir conversando y retomar estos temas que pudieron haber quedado pendientes, quizás. Sí, Y nada. van a haber varios temas pendientes y uno va a ayudar. Felizmente esto queda grabado, entonces hay mucho. Tipo, Como te digo, por esto, bueno, uno puede revisarlo. Tarjabel te manda un saludo grande, Toms. muchas gracias, Silvi. Muy Muy elocuente, elocuente, Tom. nos dice Noel. Noel Alarcón, Gracias por gracias, Noel. acompañarnos, chicos. Muchas gracias a la gente que ha estado viendo esto desde aquí al final, y para los que se lo perdieron, bueno, está grabado. Incluso yo también me lo grabé por si acaso en otro celular, para tenerlo en otra Genial. perspectiva. Pero sí, pero eso es lo que puedo decir. O sea, al principio estaba nervioso, lo debo decir. Sí, incluso yo te pedí un tiempo para salir un rato de mi pieza, después volver y nada, me sentí súper cómodo, al final una conversación de amigos, solo que por el hecho de que esté escuchando más gente, que a veces puede ser gente nueva que uno no conoce, uno puede sentirse nervioso y como tal vez mandarse un tono y decir algo que tal vez no era adecuado, no sé. No, lo que pasa es que la persona que va a ir va a escuchar el mensaje. Entonces, por eso queremos crecer en esta instancia, ¿te fijas? Y bueno, yo hay una convicción que yo voy a repetir lo que te dije, Tomás, para compartirlo. El que no tiene que estar en duda soy yo. El conductor tiene que estar clarito.
Si no está clarito, Exactamente. olvídate. Esa es mi pega. Sí, Oye, gracias Tomás Toms Paviar. Ha sido un placer conversar contigo, actualizarnos, compartir tu experiencia. Yo, como te digo, me doy cuenta que soy muy curioso también, no suelo ser, soy muy reservado yo generalmente, pero me encanta poder saber detalles porque nos conocimos en distintas instancias y dejar a todos mis amigos invitados, y voy a pasar el anuncio: clase de piano, regala clase de piano, contáctame para que conozcan la oferta. Si eres estudiante de música de la universidad, años postreros, años finales, o acabas de ser titulado, contáctame también porque estoy entrevistando a músicos que quieran enseñar clases no de piano, de música. Estoy entrevistando, ha sido una muy buena experiencia. Y lo tercero, lo que tiene que ver con el Summit, el próximo jueves 12 de diciembre, que está de cumpleaños mi hermano, a las 9 de la noche, estará mi gran colega y amigo Leo Cifuentes, un gran músico, bajista, guitarrista, cantante, guitarrista de la gran banda Sinfonía de mi querido Kevin, y disfonía. que va a estar hablando sobre música, sobre musicoterapia. Vamos a hablar de eso, no hemos tocado ese tema, quizás lo tocamos en el ciclo anterior de Bienestar, y también sobre educación musical. Así que el jueves con Leo Cifuentes, hoy día vamos a estar ahí difundiendo ya, así que para que Tom, te invito ahí para que nos acompañe el próximo jueves a las 9 de la noche. Les mando un gran abrazo a todos, que tengas un buen fin de semana, Tom, y seguimos en contacto. Ahí te voy a mandar De un todas maneras, mensajito ahí Pedro. por internet. Chao, chao. Muchas gracias por estar acá. Gracias, Bye, bye. Pedro, por la invitación. Que estés muy bien.